La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Primero es el gran glorioso día del rapto, cuando los millones de justos desapareceremos de la faz de la tierra. Una vez que este acontecimiento se lleve a cabo, viene lo que es los 7 años de gran tribulación sobre la faz de la tierra. En todo esto, en los aires estaremos en bodas con el Cordero de Dios, participando de la Santa Cena y participando de la Cena del Señor. Y además estaremos gozándonos de manera grande, recibiendo los galardones que Dios tiene preparado para sus justos. En ese intervalo de esos 7 años, aquí en la faz de la tierra será totalmente angustia sobre todos los moradores que existan para ese entonces. Pero finalizando lo que se llama la gran tribulación, Jesús viene cabalgando en un caballo blanco. Le seguimos todos los demás hijos que Él ha lavado con su sangre y vendremos para pelear contra las naciones que se rebelaron contra el Dios de la gloria. Y de esto vamos a continuar hablando hoy en el día oportuno que tenemos por la gracia de Dios. Que Dios le bendiga a cada televidente. A través del profeta Joel, en el capítulo 3, versos 14 y 15, encontramos entonces que muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En ese tiempo el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es lo profetizado antes de la venida de Cristo por vía del pesebre. Esta profecía lleva muchos años entregada por el profeta de Dios de parte del Dios vivo. Ahora bien, gran parte de esto se ha cumplido, pero viene el momento del cumplimiento grandísimo y espantoso. De manera similar, cuando Juan vio en visión la vid de la tierra arrojada al gran lagar de la ira de Dios, de eso quiero hablar, de esa embriaguez que es santa y es pura. La embriaguez de Dios, en forma tipológica o en forma figurada, se habla aquí del lagar y se habla ciertamente de la vid. En esta vid se refiere a todas las naciones del mundo que son perversas, malignas, y Dios extiende su ira sobre ese lagar donde están congregadas esas naciones malignas. Entonces, la Biblia dice realmente que la vid de la tierra, que son las naciones perversas en este caso, será arrojada al gran lagar de la ira de Dios y pisada ahí hasta que sale sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos. ¿Puede imaginar usted la masacre que habrá ahí en ese lugar que hemos hablado anteriormente? Aquí se le llama con un nombre diferente. Se le llama a ese lugar el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, pero también se habla de otro valle donde sí cabe tanta gente. Es lo que llamamos Megiddo. El lugar es un territorio bastante amplio en Israel, es una planicie de Israel, donde serán congregados las naciones que hemos estado mencionando. Pero quiero que
notemos otros grandes detalles que no los tocamos en los pasajes anteriores. Estos detalles los encontramos en el libro de Apocalipsis. La Biblia nos habla específicamente que el día que Dios pise el lagar, el lugar de donde será totalmente aplastado las naciones perversas, como dije anteriormente y bíblicamente, de que son 200 millones los que se congregan para pelear contra Israel. Vienen de robar, de matar y van con Israel para matarlo y robarlo. Mas Dios aparece cabalgando sobre un caballo blanco y aparece con una espada de dos filos que sale de su propia boca y hace totalmente derribar a sus enemigos. De tal manera que al pisar ahí hasta que salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos. El que pise este lagar de vino de la cólera de la ira de Dios, el Todopoderoso, es aquel que se llama fiel y verdadero. La palabra de Dios. Libro de Apocalipsis 14, verso 19 y verso 20. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. El apóstol Juan dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra. Esa hoz es para cortar. Entonces vendimió la viña de la tierra, es decir, cortó todo ese producto y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. En este caso, las uvas aquí son en términos simbólicos, se refiere a hombres impíos aventados a ese lagar para ser pisoteados por la ira de Dios. Según Apocalipsis capítulo 14, verso 20 dice claro, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Es decir, es una cantidad de espacio grande donde esa sangre corre y la gente patina en ese lago de sangre, donde caen los muertos por Jehová. Y según el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, Juan contempla en la visión que le da el ángel respecto a estas naciones. Entonces dice Juan, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto de entender que el que sale a pelear, a pisotear las naciones perversas y malignas, no es cualquier personaje, es el mismo que vino a través de María por medio de aquel lugar llamado el establo de Belén. Ahí fue a dar a luz la Virgen María, la que dejó de ser virgen porque dio a luz a su propio Hijo Jesús. El que fue al Calvario después de predicar 3 años y medio, habiendo resucitado muertos, limpiado leprosos, dado vista a los ciegos, habiéndoles también soltado la lengua al mudo y destapado los oídos, habiendo limpiado miles de leprosos y habiendo libertado a los que estaban cautivos por los demonios. Fue a la cruz del Calvario, ahí nos compró, nos redimió, ciertamente nuestro Señor. Y una vez que nos redimió, era para que usted y yo fuésemos hijos de Dios para siempre. Y por lo tanto, fue sepultado después que fue muerto en la cruz. Pero al tercer día se levantó victoriosamente y se apareció como unas 13 veces a todos sus apóstoles y a más de 500 personas en el monte Olivar, y se fue después de 40 días de resucitado. Ese mismo Jesús que subió a los cielos viene cabalgando en un caballo blanco. Esto es al final de la gran tribulación. Entonces, el que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego.
o es como llama de fuego, en otras palabras. Su cabeza hay muchas diademas, que quiere decir que él es un gran triunfador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También tiene un nombre escrito que ninguno conoce, sino él mismo. Y él está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué está teñida en sangre? Por causa de que él va a la pelea contra 200 millones de gentes bien armadas allí en el pueblo de Israel. Así nos enseña la palabra. Los ejércitos celestiales vienen también vestidos de lino fino, de lino finísimo, blanco y limpio. Siguen a Jesús con caballos blancos también. Vienen para pelear juntamente con Jesús contra esas naciones. Ahora, de la boca de este, que es llamado fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea, entonces de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso es que sus vestidos, su ropa está teñida en sangre. Así lo ve el apóstol Juan a Jesucristo. Y en sus vestiduras y en su muslo, el Señor tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier peleador, no es cualquier conquistador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca jamás ha perdido batalla el Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos entonces que la gracia y el poder de Dios es maravilloso para derribar a los impíos y es maravilloso para proteger a los justos eternamente. Ahora, a través de Apocalipsis 19, verso 17. Entonces, Juan ve un ángel que estaba en pie en el sol. Lo contempla con toda claridad. Y este ángel que está parado sobre el sol, puede imaginarse un ángel que no se le achicharran los zapatos. Está parado en el sol más candente. Imagínense el calor que nos llega a nosotros aquí desde las alturas, que son millones de kilómetros de altura. Ahora este ángel parado en el sol. Esto da a entender que tiene zapatos buenos y su cuerpo es indestructible. Y Juan lo ve parado en el sol, en pie, dice claramente, que clama a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena del Dios Todopoderoso, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes y carne de todos los libres, esclavos, pequeños y grandes. Es una mortandad de todo tamaño, de toda edad, de toda capacidad. Entonces, en esta guerra está metido otro rey que se le llama el anticristo, la bestia, el hombre, el emperador mundial que habrá en ese entonces, que se levantará para hacer grandes cosas terribles y espantosas y arrastrar al mundo entero que no quiso nada con Dios. Lo arrastrará con el poder del engaño. Y entonces Juan dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Se da cuenta lo que hace el hombre y lo que hace Satanás? Conducir a la gente a la perdición terrible, de esta manera, atacando al propio Dios, al propio creador de todas las cosas. Usted puede imaginarse cuán triste y cuán doloroso es el corazón testarudo del hombre. El corazón del hombre es totalmente infeliz.
es tan infeliz porque odia a su propio Señor, a su propio Creador. ¿Hasta qué extremo? Por eso Juan contempla a ese hombre bestia. Se le llama bestia porque no respeta a Dios, no respeta a los hombres. Ha causado tanto dolor en toda la faz de la tierra en su gobierno. Y Juan lo contempla entonces. Y él dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, contra todos los que vienen a cabalgando en caballos blancos. Ese emperador llamado Satanás, que está injertado, es decir, poseyendo a un hombre. Por eso se le llama Satanás también, el hijo de perdición. Es un hombre, pero con toda la posesión demoníaca, porque Satanás le dará todo su poder para hacer y deshacer. Y entonces vemos que este reúne todo su ejército para guerrear contra Jesucristo y contra el ejército de Dios. Y la bestia, es decir, ese hombre fue apresada y con ella también el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A un lago de fuego que arde con azufre. Estos no van al cementerio. Estos Dios los agarra del poco pelo que tienen y los arroja al lago de fuego, donde este lago ciertamente vive activo con azufre y fuego. Entonces, los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de estos muertos. Ahí vemos a la luz de la palabra de Dios la destrucción que viene para las naciones impías. Las naciones que Dios le llama las uvas puestas en el lagar. Él las pisará. Su ropa se va a teñir del color rojo por causa de la gran matanza que Dios hará. Directamente Dios lo hará, no los hombres, aunque como vimos en los estudios anteriores, Dios hará con el poder de su palabra, dará la orden que ellos se maten unos contra otros. Será una matanza cual nunca jamás el hombre ha podido ver. Ese día será tremendo. Ahora, mis amados televidentes, ¿qué debemos hacer para no vernos con la ira de Dios? Recuerde que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios no ama la muerte del impío. ¿Por qué Dios no ama la muerte del impío? Porque el impío vivirá en corrupción eterna, en dolor eterno, en azufre y fuego y en gusano. Esa es la razón por qué Dios no quiere la muerte del impío. Dios ama la muerte del justo. ¿Por qué ama Dios la muerte del justo? Porque el justo tendrá cuerpo incorruptible, cuerpo inmortal, cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo. Vivirá completamente a la semejanza de Dios, en paz, en santidad, en rectitud, amando la verdad por todos los siglos y viviendo conforme a la verdad de Dios, sirviendo a Dios con un corazón derecho, con un corazón consagrado a Dios. Pero el impío morirá y será separado de Dios por todos los siglos de los siglos. Esta es la razón por qué Dios no ama la muerte del impío. Y lastimosamente, el impío cuando llegue ese final de su propia vida, que no hay retroceso para la vida,
va a desear arrepentirse, pero no será aceptado su arrepentimiento. Él pagará por sus propios pecados. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él pagó el pecado de todos. Pero el no recibir a Jesús es rechazar el sacrificio de Cristo, el amor de Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Por tal motivo, las naciones desligadas de Dios vivirán en tormento eterno. No habrá salida. En ese tormento no existen guitarras, no hay sonidos eléctricos, no hay música. Sí, hay músicos, pero nadie puede tocar porque todos están en tormento. Hay dolor, no hay medicina. Hay doctores, hay enfermeras, pero están atormentados muchos de ellos. Nadie podrá curar a nadie. Ahí el lenguaje es dolor y crujidera de dientes. La gente piensa que vivir en delitos y pecado es lo más maravilloso que le puede acontecer, pero su final es de muerte y de muerte eterna. Amigos, ¿cómo escapar de eso? Muy fácil. Dios planificó arrepentimiento, pedir perdón y apartarse del pecado. Ese arrepentimiento le abrirá todas las puertas de bendiciones para su propia vida y la vida de los suyos. Entonces, Jesús declara: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo les haré descansar. Yo vine para dar vida y vida en abundancia. Ese es el plan, ese es el deseo, el propósito de Dios para usted. Entonces, aproveche lo que Dios le ofrece. Le ofrece Dios el amor, el perdón. Le ofrece los cambios que usted está buscando. El gozo que necesita su alma, usted lo tendrá tan pronto se arrepienta. La alegría, el amor, la paz, la bondad, la misericordia, la fe, la esperanza, el dominio propio se va a activar dentro de su propia vida. Se va a activar el poder de Dios que le dará la capacidad para vencer todo pecado, toda tentación y al tentador que es el diablo. Usted lo vencerá a través de la fe que es en Cristo Jesús. Dios desactivará todo deseo maligno de su corazón, de su alma, de su espíritu, de su mente, de su cuerpo. Tendrá la capacidad de andar totalmente en santidad. Gozará el 100% de la gracia de Dios. Pero usted debe de amar a Dios sobre todas las cosas. Debe de servirle en las buenas y en las malas. Porque Dios estará con usted y nunca usted será avergonzado. Usted será guardado y cuidado por Dios. Pero si usted rehúsa todo este regalo del Dios eterno para usted, usted aceptó ser candidato a ser derribado por la ira de Dios. Dios no es juguete, no es un títere de nadie. Él es Dios que lo ama y está dispuesto a ayudarlo. Está dispuesto a caminar con usted y a fortalecer su vida si usted se lo permite. Pero si usted no se lo permite, entonces Dios no hará nada por usted. Dios es escudo. Si usted dice, no quiero nada con ese escudo, entonces, ¿quién va a protegerlo? Usted no se puede proteger a sí mismo, ni yo tampoco. Yo necesito a Dios. Por lo tanto, me refugio en Él porque Él es mi protector. Él es mi escudo de protección. Por eso yo acudo a Él todos los días. Estoy con Él todos los días porque sé que Él es mi protección, mi Salvador. Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi esperanza. Por lo tanto, debo de estar con Él todo el tiempo. Así usted lo mismo debe de hacer para que escape de la ira que viene. Quiero hoy en este día, una vez más,
clamar por las almas que son tocadas por Dios, a encontrarse con el perdón y con el gran perdonador. El gran perdonador se llama Hijo de Dios. Jesús es su nombre. Mas Él dice que todo aquel que le escucha y cree en Él y le recibe, se convierte en un verdadero hijo de Dios. Hágalo hoy usted y verá. El cambio comenzará de parte de Dios en su propia vida. Divino Señor Jehová, Dios Todopoderoso, gracias, oh Dios, por la salvación extendida para el hombre. Todo aquel, oh Dios, que sediento su corazón de ser cambiado, restaurado. Ahora, Señor Jehová, mi Dios, trae completamente la vida, la restauración a estas vidas, a estos hombres, mujeres, jóvenes y niños. Perdona sus pecados y borra todas sus terribles rebeliones y maldades, oh Dios. Santifícalos. Yo los pongo hoy al pie de la cruz para que sean bañados, lavados con tu sangre preciosa. Cúbrelos con tu manto de santidad. Derrama de tu espíritu en ellos. Escribe tu palabra, oh Dios, en su mente y en su corazón. Y nunca jamás se ha borrado de su mente, de su corazón, oh Dios, tu amor y tu paz. Y nunca sus nombres del libro de la vida. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado, gracias por haberse entregado al Señor. Usted, querida y amada en el Señor, sirva a Dios. Camine con Él por fe. Y Dios estará con usted y usted con Dios. Hasta la próxima edición. Soy el pastor Luis Palacios para servirle. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.